Sus estudios primarios los hizo en la escuela número 97 Manuel Florencio Mantilla, de Saladas. Los estudios secundarios en la escuela agrotécnica Manuel Belgrano de Bellavista, es técnico agropecuario. Por supuesto, técnico en periodismo y licenciado en comunicación social, recibido en la Universidad Nacional del Nordeste. Su tesina fue calificada como sobresaliente y el tema fue Medios y Poder, el diario El Litoral, referente dominante y actor político en contexto de periferia durante el colombismo en Corrientes, del 2001 al 2017. Actualmente es subdirector del diario El Litoral, miembro de FOPEA, Foro de Periodismo de Argentina, es columnista, periodista político, investigador, escritor, tiene 4 libros por ahora hechos, imperdibles: A Corazón Abierto, Desde las Orillas, Viaje al País del Agua y Los Elegidos, el último que presentó en la Feria del Libro en Buenos Aires. Conduce un programa exitosísimo donde hace entrevistas y él pregunta, pero hoy pregunto yo. Estoy con el señor Eduardo Pepe Ledesma. Hola Marcela, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que no sé dónde hiciste toda esa arqueología, pero está perfecto. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfectísimo. Bueno, me alegro. ¿Cómo eras? Sobre todo el trabajo de tesina, no sé de dónde sacaste. Ah, bueno, esas, viste, son cositas que por ahí una investiga. ¿Cómo eras de niño, Pepe? Yo creo que curioso, no, no más que eso, pero sí muy curioso. Ujú. Después como cualquier niño en un pueblo, ¿no? ¿Travieso? Además con muchos hermanos. Claro. No sé si tanto, pero sí me defendía, ¿no? Cuando, Sí, 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 sobre obvio. todo con mis hermanos, porque yo tengo un hermano mayor y después uno más chico, somos 3 varones seguidos, después 3 mujeres, después un varón más. Entonces éramos como la junta con Ujú. otros vecinos y bueno, hacíamos lo que hacen los niños en un pueblo, en calle de tierra, jugábamos a la pelota. Vivíamos también como todo en Salada cerca de una laguna, en particular la Laguna Soto, que queda muy cerca de mi casa. Entonces también a la siesta era la pesca, qué sé yo, ¿Y qué la hacía onda. María la maga con esos 7 hijos? Era una maga, ¿no? Hacía malabares, sí, Era, hacía magia. Hacía magia sobre todo porque, bueno, nosotros no... Yo vengo de una familia humilde, mi padre siempre trabajó, pero también los vaivenes de este país le afectaron. afectaron mucho, sobre todo en la época de Menem, que cuando se privatiza, se cierra Pindapoy, se Pindapoy. cerró, vos conocés perfectamente eso, lo que era el motor para toda nuestra Uf, zona, sí, y qué pasó cuando no estuvo más ese motor, digamos, ¿no? sí. Y después la hiperinflación, y bueno, había que remangarse, y yo creo que mi madre hizo eso siempre. A veces nosotros no sabíamos lo que hacía, y después cuando se murió nos enteramos de una cantidad de cosas, y bueno, y ahí surgió un poco esa idea de, de que hizo magia para primero criar, ¿no? Alimentar y todo eso, pero después también hacer estudiar y que nunca falte, yo creo que en el hogar, que nunca falte eso, digamos, ¿no? Que la casa, aún con carencias de carácter material, nunca deje de ser un hogar. Nunca deje de ser un hogar y sobre todas las cosas se me hacía que ella era el piñón, ¿no? El que daba un beso así en cumpleaños. No era muy afectiva porque esa era la forma que tenían las mamás de antes de demostrar un poco de autoridad y también de autodefenderse de los problemas que tenían que sortear todos los días. Así es, Entonces, si efectivamente. ellas caían y caían
eran cariñosas, era como que demostraban debilidad y a su vez ellas se sentían débiles. No por mostrar debilidad, sino porque ellas se Sí, debilitaban, yo creo ¿no? que ella sí, a su manera era muy cariñosa, pero sí también era muy boca suelta, era muy boca sucia. Sí, sí lo Y leí. bueno, y entonces Ese también posteo fue fantástico. había una manera de demostrarte cariño, bueno, puteándote, ¿no? Claro, lógicamente, pero es que Más esa que es puteando, diría carajeando, ¿no? carajeando, ¿no? Sí, sí, así lo pusiste en el posteo. La verdad que me emocionó hasta las lágrimas leer Yo todavía me... ese posteo. Ese posteo fue maravilloso. ¿Qué representa para vos tu familia, Pepe? Andrea, los chicos, los hermanos, en este contexto tan difícil, no hablo del contexto del país, sino de tu actividad. ¿Eh? Vos sos una persona extremadamente polifacética, que tenés que cubrir varios frentes, Sí. ¿no? Y por ahí la familia pero viste que a uno la rema para poder conseguir el tiempo para estar con la Bueno, sí familia. cada vez con más conciencia, yo creo que busco los momentos justamente para que no pase de largo eso, porque la vida se va, la pandemia nos puso en situación de mirar minuto a minuto qué es lo que pasa, porque hoy estás, mañana no estás, no tenés comprado nada. Nada. Y sí, la familia es un ancla, yo creo, cuando soplan los vientos fuertes, estás ahí anclado. Cuando hay viento a favor, bueno, se levanta el ancla y sigue, navegamos, pero está siempre, sobre todo mi familia más chica. Claro, Obviamente que antes de mi familia más chica estaba mi familia más grande y esa familia sigue estando y bueno, yo me sigo yendo, sigo estando en contacto ahora con mi papá y con el resto de mis hermanos. claro. Nos apoyamos en la medida de lo posible, la situación es compleja, no es tan, ya no es tan complicada como fue tal vez la época de mis padres, pero bueno, esto uno nunca sabe, digamos, ¿no? No. En este Pero, país nunca sabe cuándo va a ser complicado y cuándo va a ser fácil. o Lo cuando, que sí sabemos es que fácil no es nunca. exacto, eso te iba a Es decir, nunca. complicado es medio siempre, a A veces veces un más poco menos, más, pero más sí, menos. fácil no es, pero bueno, la familia está ahí, te acompaña a mí, mi familia me acompaña, mi familia me apoya y bueno, en el caso de mi compañera también que más o menos hace lo mismo, es como mi primer filtro, mi primer freno o mi primer empujón, digamos, ¿no? Claro, claro. Eh, Pepe, vamos ahora un poco a la actividad, ¿no? Hoy el periodismo, y desde hace bastantes años, está un poco, hago este gesto, ¿no? ¿Crees en el periodismo objetivo en este contexto de grietas, de tantas grietas, subgrietas? Mm. Porque no es solo la grieta principal, sino dentro de cada uno de los espacios también hay subgrietas. Entonces uno va haciendo zapping, ¿no? En los noticieros, y me refiero a los nacionales, ¿no? Sí, sí, Más sí, que pero los en todos lados. provinciales, ¿no? Y realmente encontrás Ujú. mucha posición y poca este, información. ¿Eh? Mm. A ver si me entendés, yo creo que me entendés Te perfecto lo entiendo que... perfectamente. Yo, para empezar, yo no creo en el periodismo objetivo porque eso no es posible Ajá, en tanto y en cuanto todos los actores del sistema periodístico somos sujetos que somos tenemos personas, sí, exactamente, que tenemos historia, que tenemos devenires, que tenemos trayectorias, que tenemos creencias, etcétera, etcétera. Entonces, si yo miro esta copa que está acá o este lente o cualquier cosa, voy a mirar incluso el retrato de Salvador, voy a mirar desde mi subjetividad y tal vez digamos más o menos las mismas cosas y ahí no hay nada que temer, digamos. Hay miradas, hay ángulos, hay puntos de vista y eso siempre fue así. Lo que pasa es que en un momento determinado de la historia se empezó a enseñar el periodismo como el periodismo objetivo, sobre todo eso es una escuela particular de periodismo, que es la que se globalizó, que es una escuela, podríamos decir, norteamericana. Pero el periodismo no es eso, y el periodismo argentino menos desde la Gaceta de Buenos Aires, porque la Gaceta de Buenos Aires nace como un órgano de difusión de actos de gobierno y donde había que plantar posiciones, digamos, ¿no? claro. Entonces,
En ese sentido, yo sí creo que hay, a propósito de esto de la objetividad, hay mucho, no quiero sonar fuerte, pero sí hay doble vara, hay mucha, qué sé yo, hay mucho cinismo, hay mucha postura, como decís vos, impostaciones. Y lo que sí yo creo que hay, que es un deber ser de nuestra actividad, tiene que ser el juego limpio. Es decir, vos tenés que Claro, saber desde dónde yo te estoy hablando, más o menos, para que en todo caso vos saques tus conclusiones, pero sabés que yo te estoy diciendo eso de buena fe, claro, aunque tenga una posición. por supuesto. Porque, o si no, no tampoco sirve que todos pensemos lo mismo, digamos, ¿no? Porque No, no, las no. ideas mejores Claro. son las que se confrontan. Lo que pasa es que lo que yo digo es, bueno, uno puede mantener una conversación, vos tener tu posición, Ujú. yo tener la mía, desde mi lugar de sujeto, desde mi lugar de persona, pero por ahí hay informaciones que son Porque una, se ¿no? militan. Porque lo que vos te referís, yo creo sí que es más lo que se conoce con un calificativo peyorativo, que es el periodismo militante. Además, ¿por qué te digo que es peyorativo? Porque se cree que solo un sector de la grieta milita el periodismo. Y en Ujú. realidad el periodismo se milita desde todos los costados de la grieta. Y si vamos a la grieta nacional, tenés periodismo militante en el lado del peronismo, del Sí, sí, gobierno, del sí, sí, frente de sí. todos, y claramente tenés periodismo Sí. militante del lado de Del atro Cambiemos, etcétera. o de la oposición. Exactamente. Sea cual fuera la oposición, pero desde la Y oposición, eso ¿no? sí es una cosa que le hace mal a la profesión, porque antes, no es que no había, pero antes tal vez, en otro momento de la historia del periodismo en la Argentina, lo que se anteponía en todo caso era una voluntad de informar, una voluntad de que la noticia, la información esté adelante, porque también nosotros, no nos olvidemos que estamos en una época donde todo es imagen, donde todo... Y el periodista también pasa a ser una celebrity, y entonces a veces actúa como actúan los políticos, etcétera, etcétera. Y eso, digamos que... Claro, ahí apuntaba. Quiere mostrarse más el periodista que la noticia. Exactamente. Antepone su persona y su imagen a lo que es la noticia que viene atrás, ¿no? Así es. Hay muy pocos que conservan esa estandarización de su A imagen, veces ¿no? también es difícil, ¿sabes por qué? Porque el mercado hoy demanda más marca personal que otra Sí, cosa. sí, así es. Entonces, vos sabés perfectamente, somos parte de este mercado, entonces también tenés que navegar ahí entre... Digamos que yo no soy tan del palo, pero Bueno, trato, pero lo hago con el mayor de los respetos sí, posible y entiendo que a veces uno también ante una cámara de televisión tiene que estar arreglada, tiene que estar bien vestida, porque en definitiva uno vende no solamente este reportaje que es importantísimo con una personalidad como la de Eduardo Pepe Ledesma, sino también están mirando todo, ¿no? Están mirando la globalidad. pero mira Entonces, también cómo se comporta la gente, es sí. decir, cómo se comporta la gente en las redes sociales y hay un exhibicionismo llevado al Brutal, extremo. brutal. Y entonces ahí se genera una especie de simbiosis, empieza y termina, empieza y termina, empieza y termina, y nos va llevando, nos va llevando. Estamos en la era de la imagen, es muy fuerte todo eso. Sí, Entonces, un poco también atenta contra eso, porque si vos te quedás y te quedás en la era anterior, y bueno, también perdés una cantidad de cosas que perdés audiencia, perdés relevancia, y perdés trabajo y también, perdés ¿no? trabajo, Perdés trabajo. exactamente. Bueno, vamos a Exactamente. una pequeña pausa, ¿Cómo no? Pepe, y ya volvemos con el señor Eduardo Pepe Ledesma. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña.
Seguimos con esta personalidad, con este señor de los medios, Eduardo Pepe Ledesma. Vamos a hablar de estas joyas, de tus libros. Bueno, gracias. De tus No libros. sé si son joyas, pero... Sí, para mí sí. Este me está teniendo enloquecida y pendiente, pero ya lo voy a comprar y ya lo voy a leer. A Corazón Abierto nació en Cacatí. Contame cómo. Sí. Bueno, tengo un amigo, colega que trabaja conmigo y que se llama Carlos Lescano. Y bueno, él es uno de los organizadores de esa feria, una de las más importantes, dicho sea de paso, que tiene la provincia, no en volumen, porque claramente no puedes competir contra Capital, digamos, pero es una feria del libro muy conceptual y que tiene características. Este año, dicho sea de paso, cumple 10 años la Feria de Cacatí. Y a lo largo de los años, cada feria, por ejemplo, hay una presentación de un libro nacional que se presenta por primera vez en Cacatí. Y para que eso ocurra, digamos, evidentemente tiene que tener algo. Y bueno, y esa feria tiene algo. Totalmente. Es la tierra de los escritores y poetas. Claro. No nos podemos olvidar de Gordiola Añela, de David Martínez. supuesto. O sea, grandes Sí, que Rodrigo han, Galarza. y Enrique Piñeiro, Claro. salió de ahí este historiador chamamecero. O sea, Así es. es una tierra bendita en lo que hace a poesía, en lo que hace a escritores. Y bueno, es lógico que Cacatí, a quienes invitamos a conocer, realmente es un pueblo para mí único en Corrientes, Ujú. en todos los sentidos. No, porque sí, es verdad, tiene cosas para ver, el museo de los... El la casa Asturiano. del Asturiano, etcétera, etcétera. Tiene el pueblo mismo, cerca de Liberá, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, sí es la cuna de poetas, está Alarcón, bueno, Galarza decía, pero ese año en particular, que yo fui, que creo que fue la cuarta feria, venía gente a presentar libros y entre ellos estaba... Pónchenme el libro, por favor. Estaba Selva Almada, Ahí está. pero también había presentaciones locales y una de ellas era la de Romy Espinosa, que anda allá por la zona de Curuzú. Y Romy Espinosa tiene una historia muy linda para contar que nunca la contó. Él mismo no sabía por qué no la contó. Y en estas ferias chiquitas, ¿qué es lo que pasa? Que en general, después de las presentaciones hay mesas, ¿no? Y charlas. Exactamente. Y bueno, y ahí, como estaba yo, le dice Carlos, bueno, mira, él está escribiendo una crónica, contá la historia tu historia. Bueno, y empieza a contar Romy Espinosa una historia que me toca muy de cerca porque Romy era un aprendiz de uno de los escritores más grandes que tuvo y tiene, me parece, la provincia, que además es nuestro, es saladeño, y estamos hablando de Pisarello, ¿no? Uf. Gerardo Pisarello. Y bueno, básicamente le ocurre una cosa, no quiero contar el libro, pero No. le ocurre una cosa muy importante, muy importante. Que él la refleja en esa charla y que vos la tomás y haces, sale. Esa charla, tomo ese hecho que a mí me conmocionó muy fuerte y hago un hilo conductor con esa historia y mientras voy contando esa feria. Porque ese libro también tiene una particularidad que es una crónica, entonces la crónica tiene que sustentarse en cuestiones reales, digamos. Sí. ¿No? Yo en general no escribo ficción. No, ya lo sé. Y bueno, y ahí salió ese libro, que ¿Qué cuenta libro? además otras historias. Ay, ya quiero leerlo, estoy emocionada. Me parece que mañana paso por Moglia. Desde las orillas. Bueno, ese es un contenido que... Entrevistas. Exactamente, pero no son cualquiera, es producto de la primera temporada del ciclo que Eduardo Ledesma pregunta. Exactamente. Esa es. De ese ciclo que vengo haciendo, y ese libro surge porque, bueno, cuando nace el proyecto de las entrevistas ya nació como una entrevista a demanda, es decir, que no tenía un canal fijo de televisión analógica para mostrar, sino que estaba pensado para el mundo de las redes sociales. Para las plataformas. Y me acuerdo que lo hacías en el Teatro Vera. Exactamente, ese primer número, en la primera temporada se hizo en el Teatro Vera, se publicaba en el diario, se publicaba en las redes sociales,
tenía un podcast, o sea, tenía una versión sonora y le faltaba el último eslabón para lo que yo quería en ese momento para ese proyecto. Era un proyecto cross media, digamos, que tenga todos los formatos posibles. Claro. Además es una temporada, particularmente esa temporada donde vino mucha gente y entonces, qué sé yo, es un libro que tiene nombres muy importantes. Te voy a leer contá algunos, así la gente se engancha. Está, por ejemplo, de los nuestros tenemos a Julio Cáceres, está el fiscal Sotelo, que no es de dar notas, No. pero está, por ejemplo, José Comovirche, que es un médico que vino, estuvo acá, es un médico cardiólogo, pero también es una historia de vida impresionante porque sin padre, con la madre muy, muy, muy pobre, y hizo una carrera excepcional como un ejemplo de superación, ¿no? Bueno, las hermanas Vera, Hugo Alconá Amón, qué sé yo, Jorge Eliotti, María Iglesias, Eduardo Varela, que en ese momento era embajador de Argentina en donde están en Egipto. Donde están las pirámides. Eso estaba por decir, ¿no? El Chango Spasiuk, Carlos Altamirano. Y Carlos Altamirano, dicho sea de paso, que es correntino, pero además es premio Conex y es uno de los sociólogos más importantes de la Argentina. Y cerramos esa temporada con Monseñor Castaña en una entrevista que no hablamos de religión, sino que hablamos de política. De política y de su participación, ¿no? En aquel año 99, que después lo vamos a charlar. Viaje al País del Agua. Bueno, libro fascinante que sí lo leí, vos sabés que lo leí, y que realmente lo hiciste en pandemia a este viaje por el País del Agua. Estamos hablando de los esteros, ¿no? Exactamente, sí, es un hijo de la pandemia. Es un bebé de la pandemia, exactamente, sí. Cuando no había nada y era una desesperación todo. Yo tenía un proyecto que estaba esperando seguramente el momento, y ocurrió en la pandemia ese momento, que era poder alinear todos los planetas para que nos vayamos a hacer un recorrido por el Iberá. Y como era pandemia además, después de conseguir todos los permisos y qué sé yo, no había nadie en los esteros. Entonces los esteros estaban vacíos, solo para nosotros y la gente que vive ahí. Lo cual hizo una experiencia todavía más maravillosa, ¿no? Cualquiera que conoce el estero, y yo sé que vos conocés mucho, sabés que es una experiencia fascinante. Sí, pero tu libro tiene un vuelo especial, por eso yo siempre lo aconsejo, porque tiene otra mirada que el turista, o que una por ahí cuando recorre el Iberá, lo muestra desde un punto de vista turístico, también desde el punto de vista ecológico, pero vos lo mostrás desde el punto de vista humano. Exactamente, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? De todas las cosas que yo hago. Primero está el hombre. Sí. Y ese libro en particular a mí me interesaba, no es un libro de turismo, digamos. No. Entonces, me interesaba mostrar el hombre, el hombre y la mujer, el sujeto humano que vive cómo se ahí. Transformó, ¿no? El mariscador, cómo se transformó a ser el cuidador. Y me acuerdo de la historia que mostrás de este chico que está en Concepción, que muestra con ese fervor, y vos sabés que yo fui a Concepción varias veces, pero después de leer tu libro, antes ya vi la pasión que le pone cuando vas al centro de interpretación, ¿no? Pero después de leer tu libro lo miré con más detenimiento. Eso hace los libros de Eduardo Pepe Ledesma. Humanizar las cosas que uno por ahí las ve desde otro lugar, ¿no? Claro, bueno, sí, el que lee ese libro seguramente y va a los esteros va a tener una mirada diferente. Diferente, porque también yo tengo una mirada diferente. Una cosa es ir y otra cosa es encontrarse con esa gente en las circunstancias, además en la que está escrito ese libro, que es una circunstancia absolutamente excepcional. Y además también las lecturas que acompañan ese libro. Es decir, ahí hay una lectura de Walsh, hay una lectura de Madariaga, hay una lectura de archivos históricos de la provincia, hay una lectura de Belgrano, de las crónicas de Belgrano. Sí, totalmente. De las crónicas de, qué sé yo, de Dorminí. Te fuiste hasta la Isla del Disparo también. Bueno, ese es otro lugar que me encantaría volver. Maravilloso, donde, bueno, encontraste a alguien
muy especial también ahí, Exactamente. que pudiste conocer y que es alguien muy autóctono, ¿no? Alguien Exactamente. de los esteros, Bueno, por la supuesto. isla del Disparo es una isla que encierra una cantidad de mitos, leyendas. Su nombre mismo ya es Sí, es por qué la isla del sí, Disparo. totalmente. ¿Qué es eso? Bueno, un poco yo trato de contar ahí. Por supuesto que después... No lo vamos a contar, le digo ya, tiene que ir a Moglia a comprarle el libro, No, pero porque además, viste que hay una cosa que pasa con los libros y con esas cosas, que yo tengo creo que 3 o 4 acepciones de qué podría ser el disparo, ¿no? Y cuando empezó a leer la gente el libro, viene a decir, no, bueno, pero eso, el disparo era por esto otro, ¿no? claro, Que cada uno tiene claro, y que tiene mucho argumento y mucha razón de absolutamente, ser, y bueno, pasan esas cosas con los libros, ¿no? absolutamente. Y bueno, llegamos al nuevito, al bebé recién nacido, que estamos hablando acá, lo muestro, esta joya de los elegidos, y acuérdense que este libro va a ser un libro de texto, seguramente para las escuelas, en algún momento va a pasar a ser historia viva, porque es la historia de los últimos gobiernos desde el 83, desde la democracia, pero los elegidos, ¿eh? Por eso se llama los elegidos democráticamente, Así ¿eh? es. Así que, bueno, vamos a una pausa, porque este libro da para mucho de preguntar. No voy a hablar específicamente del libro, sino de las vicisitudes que tuvo que pasar Eduardo Pepe Ledesma para llegar a esta joya que es Los Elegidos. Ya volvemos. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Los correntinos tenemos un plan, el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte, porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Vamos a Los Elegidos, porque ahí sí que hubieron meteoritos chocando, porque el señor Pepe Ledesma no es fácil y los entrevistados menos fáciles. Contanos quién fue el más ameno para entrevistar. Vamos a enumerar a los que entrevistaste acá. En Ese libro contiene, como decís, el cuerpo principal está hecho sobre entrevistas, digamos, a los 7 hombres que gobernaron Corrientes desde 1983 hasta acá, en los 10 gobiernos que se desarrollaron en esos 40 años, que justamente este libro se presenta este año porque estamos conmemorando, en la Argentina celebrando, podríamos sí, decir. los 40 años de la democracia. Exactamente. Ese libro además tiene otra serie de trabajos que van encadenados a la entrevista, que tienen que ver con datos contextuales, la foto oficial de cada uno. Yo siempre cuento ese detalle de la foto oficial, porque parece una nimiedad, pero la foto oficial debe estar en el Museo Histórico de la provincia, y ahí no está ordenado ese archivo. Hay fotos, hay caricaturas, hay retratos. Y acá en este libro se muestra por primera vez, digamos, se reúne por primera vez las fotos oficiales de los 7 con banda y con bastón, etcétera, ¿no? Después el periodo de gobierno de cada uno, porque no nos olvidemos que en los 7 hay unos cuantos que son de uno.
hay uno que es de medio, hay uno que es de 3 y hay uno que es de 2. Así es. Entonces, Y aparte está espacio? cortado por una intervención, o sea, Exactamente, por dos por dos, intervenciones. perdón. ¿Qué espacio de tiempo ocupan en los 40 años de democracia? Bueno, un currículum vitae de cada uno. Los datos oficiales electorales de cada uno que muestran otras cuestiones, como por ejemplo cuando en la primera mitad de estos 40 años regía el sistema electoral indirecto, es decir, el colegio electoral y después Los electores. el voto directo. Y finalmente hay, un poco por deformación profesional, digo yo, están las tapas de los diarios de tirada provincial de cada época Upa. para ver cómo reflejaron la asunción de cada uno de los gobernadores. Y finalmente lo que hago es otro trabajo muy grande de archivo, que es datos contextuales del principio al fin y qué es lo que dijeron en cada una de las asambleas legislativas los gobernadores, porque daban cuenta en la asamblea legislativa cada marzo o cada mayo, como era antes, van y dicen a los legisladores, esto hice, esto voy a hacer. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dijo cada uno en cada año? Es un trabajo arqueológico muy fuerte, muy importante, que se completa además. De investigación. Sí. Porque hay que ir a los archivos. Exactamente, sí, hay mucho trabajo de archivo y después se completa con una cantidad enorme de horas de trabajo, de notas al pie, porque, bueno, en la conversación hay temas que se tocan y que por ahí en la conversación entre un gobernante y alguien que estudia los gobiernos se dan como sobreentendidos, pero el lector se queda afuera. Claro. Entonces hay que ir poniendo a qué se refiere, por qué dice esto, qué sé yo. Hay una cantidad de trabajo ahí y después tenés las entrevistas. Entonces todo eso se puso en un libro de 600 y pico de páginas. Vamos a mostrarlo de vuelta. Ahí está, ahí está. Es un libro gordito, pero creo que uno lo empieza a leer y no lo También puede se lee dejar. rápido, efectivamente, porque está hecho desde el punto de vista gráfico, también es de formación profesional, es decir, trabajar tanto tiempo en un diario hace que tengas que ver una cantidad de cosas para facilitarle la vida al lector, Absolutamente, digamos, ¿no? absolutamente. Pero me gustaría saber de estos 7, vamos a nombrarlos. Sí. Es José Antonio Romero Feris, Horacio Guillermo Leconte, Ricardo Guillermo Leconte, perdón. ¿Y después? Después tenemos Raúl Rolando Romero Feris, Néstor Néstor Pedro Braillar Pocar, Ricardo Colombi, Arturo Colombi y Gustavo Valdés. Exactamente. Ricardo Colombi, Arturo Colombi, Ricardo, Gustavo, digamos. Sí. Esa es la cronología. Es la completa. cronología, pero bueno, digamos, los 7 son esos. Exactamente, los 7 son esos. Independientemente de la cantidad de mandatos, ¿no? Ujú, ujú. Creo que Ricardo Colombi tiene 3. Y bueno, Pedro Ferré tuvo 4. O sea sí, que... pero Ricardo Colombi estuvo más tiempo en el poder que Ferré. Sí, totalmente. Ferré, a los 2 meses lo sacaron, después lo volvieron, después lo Claro, sacaron. pero también eran periodos de 3 años. Eran periodos de 3 años y aparte a él lo reeligieron por una ley especial porque no existía la reelección en ese momento en la Constitución. Así Exactamente. es. Pero contanos, ¿quién fue el más ameno de entrevistar? Ameno, así, ameno, lo que no significa que vos compartas su gobierno. No, claramente. Yo creo que el que... Me encanta esto, ¿eh? sí. Diría Malea Mercedes, me encanta esto, ¿eh? A mí puede por distintas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que es muy interesante de entrevistar, porque dice cosas, tira... bomba todo el tiempo, es Tato, claramente, ¿no? Sí, totalmente. Y con Tato además se da un contrapunto, porque bueno, él piensa cosas y entonces yo pienso otras y por ahí, pero de todas maneras las entrevistas no están para eso, pero bueno, yo solo intervenía en un intercambio cuando lo que me estaba diciendo no se condice con la realidad, digamos, exacto. ¿no? Pero más allá de eso, entrevistar a Tato es muy interesante siempre. Lo mismo que Colombi, yo creo que Colombi... Pero ese fue el de más contrapunto, Ese ¿no? fue el más fuerte, sí, el más fuerte de todo, porque también ninguno de los dos nacimos de un repollo y durante los gobiernos, es verdad, yo tenía una posición muy crítica con relación al gobierno de Ricardo Colombi, él me lo hizo saber muchas veces,
Pero también es una persona que es muy pragmática en ese sentido y me atendió, hablamos de una cantidad de cosas, porque ahí esas entrevistas no están hechas para decir qué lindo que sos porque fuiste 3 veces gobernador. No, no, Digamos no. que con Ricardo Colombi hablamos del asesinato, suicidio de González Moreno, hablamos de la casa que le regaló a alguien y que es parte de un proceso judicial abierto por malversación y qué sé yo, la casa que está a nombre de él y que le regaló un amigo suyo. Hablamos del tema de Arturo Colombi, de las traiciones, peleas, las causas judiciales, las denuncias a su primo, las elecciones que perdió, la Gestapo, es decir, Temas muy fuertes. temas fuertes donde Ricardo Colombi era, bueno, por supuesto, era protagonista y por lo tanto son controversias de su gobierno. Lo mismo con Arturo, lo mismo con Tato y lo mismo con Pedro. Yo creo que el mayor logro ahí de la época de Pedro es que Pedro hable por primera vez con un periodista correntino En primera persona. de ese gobierno. sobre el 99. Exacto. ¿No? De ese gobierno. Porque nunca pudo hablar en primera persona, ¿no? Lo dice incluso, ¿no? Cuando yo le pregunto por qué cayó tanto tiempo, porque hay cosas que si Pedro cuenta, yo creo que la gente va a entender más todavía de por qué sucedieron algunas cosas, ¿no? Pero él cayó mucho tiempo y él dice hoy, incluso porque me costó mucho, porque era una etapa de mi vida muy, muy, muy dura. No nos olvidemos que Pedro tenía mi edad cuando asumió como gobernador y bueno, una persona, qué sé yo, joven, por ahí sin experiencia y se te cae todo eso. Y además, ¿a quién le gusta en un recorrido? Yo, eso es una de las cosas que valoro mucho de Pedro, es que haya aceptado esta invitación, porque estamos celebrando, y él es el único gobierno que no terminó. Claro. Pero bueno, yo creo que tiene su valor, digamos, su valor histórico, tiene su valor... ¿Qué te parece? La crisis del 99 creo que fue un antes y un después. Hoy hablamos de grieta, pero nosotros tuvimos creo que la primera grieta. Por supuesto. Y hoy con el diario del lunes, antes de ir a la última pausa, con el diario del lunes, Sí. a hoy, ¿te parece que la crisis del 99 lo fue, porque hubo una crisis, pero era necesario hacer caer un gobierno? No. No. Pensamos No, igual. el problema ahí es que... Era político, por supuesto. no era institucional. Por supuesto. No te quiero hacer decir, pero sabemos... No, pero es que yo quiero decirlo. A mí me parece que el 99 se arreglaba políticamente y estaban dadas todas las condiciones para que eso así suceda. Pero ¿qué pasó ahí? Bueno, claramente Tato rompe con el pacto se sintió afuera de las decisiones. Es decir, hay que entender que el pacto venía ganando elecciones 40 años, la única elección que perdió en 40 años es la de 73 y la elección que gana Julio Romero. Julio Romero, dicho sea de paso, el último gobierno peronista que es hace más de 50 años. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Tenían todo el poder, dejan de tenerlo. Y encima no es que lo tiene otro, sino que lo tiene uno de los nuestros. Uno del palo que se abrió, digamos. Exactamente. Entonces, eso fue la gota que rebalsó el vaso, es demasiado indigerible y eso empezó a tensionar. Tato no era fácil. No era un hombre de diálogo. Pero tampoco eran fáciles los otros. Y bueno, eso tensionó de tal manera que... que la sociedad lo pagó. Exactamente. La sociedad pagó ese tironeo político. Y esto, visto hoy a la distancia, uno dice, bueno, qué tontera, ¿no? Qué tontera, pero en ese momento no lo fue. En ese momento fue una cosa demasiado difícil, además muy violenta, sí. muy violenta. Te diría que los niveles de... Lo bueno de la crisis, si me permitiste digo esto antes de ir al corte, lo bueno de la crisis del 99 es que aún con sus muertos, aún con sus violencias que se ejercían en el recinto de la legislatura, iban legisladores armados. Sí. Es decir, a partir de ahí hubo un cambio de régimen y a partir de ahí hay una cantidad de cuestiones relacionadas con la república y con la democracia que se solidificaron y que mejoraron.
Sí. Y eso es una ganancia enorme, además de la paz social y qué sé yo, que eso se lo debemos, entre otros, a Ricardo Colombia. Así es. Entonces, me parece que hubo una ganancia, hubo un antes y un después, y lo que es mejor, porque nosotros tenemos una cantidad de deudas, ¿no? La pobreza es la principal y tal vez la única que tenemos que enfocarnos para resolver, pero la violencia política no está en nuestro horizonte, las intervenciones salieron de nuestro radar, los problemas económicos, si bien la plata no alcanza, está, la gente cobra, hay paz social, etcétera, ¿no? Claro, digamos que es un pequeño oasis, Corrientes, en comparación con cómo está el país, ¿no? Sí. Sin destacar que tenemos los coletazos de la crisis nacional. Eso No, por supuesto. no podemos negar. Bueno, vamos a la última pausa y ¿Cómo no? volvemos con el último bloque con el señor Eduardo Pepe Ledesma. Y me voy a la pausa con Ariel Silva Seguros, la mejor agencia de seguros y la más transparente. Ya volvemos. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Vamos a hablar en este último bloque, Pepe, si te parece, del resultado de las elecciones aquí en Corrientes. Primero vamos a hablar del resultado de las elecciones en Corrientes y después, bueno, un panorama un poco así amplio de esta guerra un poco sin cuartel que están teniendo y que esperemos que para hoy, día 24, ya se consolide un poco y tengamos una idea más a nivel nacional de que se termine un poco estas subgrietas que hay en cada uno de los espacios. Pero vamos a Corrientes. ¿Quién te pareció el gran protagonista de estas elecciones? A ver si coincidimos, de estas elecciones aquí en Corrientes el pasado 11 de junio. Mirá, no hay dudas que el que consolida el poder es el gobernador Valdés. Él fue el que se puso la campaña al hombro, el que llevó la voz cantante del oficialismo, y eso no hay duda que fue así. Los números otra vez lo acompañaron, pero muy importantes fueron los niveles de acompañamiento, al punto que, bueno, solo un municipio, dos, pudo ganar sorpresivamente, además, la oposición en lugares donde no se esperaba que gane. Montecaseros. Exactamente, ponerle el empedrado, ponerle una cosa así. Y después perdió el Frente de Todos donde se suponía que no debía perder, digamos, así ¿no? es, Paso de los Libres, por Paso ejemplo, de los Libres, esquina. Mercedes, qué sé yo, Virasoro. Bueno, eso. Entonces, acá hay una cosa que es que hay que atender, que hay un nivel de acompañamiento muy, muy grande a favor de Valdés, seguramente por cosas que hace bien, porque la gente acompaña, porque cala el mensaje ese de los legisladores que están acá son los que van a acompañar el gobierno, etcétera, etcétera. Pero también yo creo que hay un mensaje muy severo ya, muy severo para la oposición, que viene haciendo, si bien recuperó un poco de votos, esto hay que decir, el piso de la oposición era muy bajo en el 19, fue muy bajo en el 21, ni hablemos en el 21 cuando Valdés gana casi por el 80% de los votos en una elección absolutamente polarizada, levanta un poquito la oposición, pero si no toman nota de lo que la gente está diciendo,
decir, que no los ve como una opción de poder, que tienen que juntarse, que tienen que poder estructurar un mensaje que enamore a la gente, pero también que la crítica por la crítica misma no les sirve como estrategia electoral y de campaña. Bueno, lo único que va a hacer, si no cambian en el camino, va a seguir consolidando la hegemonía del gobierno. El gobierno gobierna desde 2019 con 2/3 en ambas cámaras. Y eso, está claro, nadie trabaja para perder. No. Pero eso no está bien para la república, para el sistema republicano, digamos, para el debate, esto que hablábamos antes, Sí, ¿no? sí. Es decir, que el gobierno esté solo. No, pero te pregunto, ¿se puede debatir con los demás? Bueno, se puede, no, yo creo que O sea, por eso te ¿se digo, puede hablar y llegar a un consenso? yo creo que en estas condiciones, por eso te decía, lo primero que te dije es, evidentemente no sirve la crítica por la crítica misma y No. cerrarse en eso, pero también el gobierno, como no necesita, también pierde por ahí la dinámica de la negociación. La negociación, exactamente. Cuando vos necesitas Tener esa gimnasia. Exactamente. Sí. Exactamente. Ahora, Sí. ¿el gobierno hace las cosas para ganar? Sí. ¿Y el oficialismo hace las cosas para perder? Bueno, problema del oficialismo. Y claro. O sea, no estoy diciendo que esté mal. Yo lo que digo es, mientras las hegemonías estén así, vamos a tardar más tal vez en encontrar síntesis para resolver problemas que son importantes de resolver, ¿no? Sí. Mientras vos tomás tu cafecito, yo repaso que también el gran protagonista de estas elecciones fueron los votos en blanco, los votos nulos. Yo te estaba por decir eso, pero al momento, esto, bueno, la gente sabe, ¿no? Pero al momento que estamos grabando esta entrevista, había una revisión de esos guarismos, porque aparentemente los guarismos que se conocieron del escrutinio provisorio en la página oficial no están bien. Ah, ¿no? Entonces, habría que esperar el resultado del escrutinio final para determinar fehacientemente cuál fue el porcentual de votos en blanco y nulos, digamos. Pero sobre todo, el más importante, de cuánta gente fue a votar o no. Eso, porque, digamos, hasta lo que nosotros sabemos por la página oficial solamente votó el 57%. Exactamente. Es la segunda elección más baja de los 40 años de democracia. Así es. Lo cual, de confirmarse eso, porque a mí me dijeron, hubo problemas en las actas y... Sí. Entonces, puede que, si eso se subsana, puede que sumen unos votos y puede que nosotros estemos por encima del 60%. Si eso ocurre, estaría dentro de una normalidad cuando se vota legisladores, ¿no? No menos de 60. Menos de 60 ya es un problema porque algo también está pasando ahí, ¿no? Sí. Eso en todo caso lo podemos analizar después porque en este momento no tengo los elementos más que la página. No, ni yo tampoco, y pero... la página oficial, dicho sea de paso, la página del escrutinio tuvo muchos problemas. Por la inteligencia artificial, ¿no? ¿Se utilizó o no la inteligencia artificial? Se utilizó, pero no para cargar. Se hizo una prueba piloto, pero no para cargar. Lo que dicen es que hubo problemas en la confección y en la toma de muestras de las actas en el correo y después tardó. Fíjate que una elección legislativa donde no hubo problemas. Donde y que eran 3 pedacitos nada más. 3 pedacitos. Y una distancia enorme entre primero y segundo. O sea, no estaban peleando voto a voto. No. El escrutinio tardó provisorio muchísimo. Terminó Sí. el 12 a las 7:46 con 14 segundos. Sí. Sí, lo sé porque lo estuve siguiendo. Digamos, un llamado de atención. Sí. Mínimo. Mínimamente. Igualmente, Pepe, creo que el 60% igualmente para una elección legislativa es, y comparando con lo que la gente, con el rum de la gente en la calle, ese desgano de ir a votar, ¿no? Que siempre yo trataba y hacía la manijeada de que votar es nuestra única arma para manifestarnos a favor, en contra o no me importa a nadie. El no me importa a nadie es el voto nulo, señora, no es el voto en blanco. El voto en blanco es no sé qué hacer. El voto nulo es no me importa a nadie, no me gusta nadie, ¿no? Ese es el voto nulo. Bueno, y acá porque me el voto parece... en blanco sube
al ganador, digamos. Acá me ¿no? parece que también, si los guarismos más o menos son los que decía la página del escrutinio, no me gusta lo que hicieron, puede ser leído así, ¿no? Como un mensaje al oficialismo, decir, no me gusta lo que hicieron, pero tampoco le voto a la oposición. Exacto. Es decir, No me gusta a nadie, de última. exactamente, y Corrientes no tiene, que eso por ahí pensando en la Nacional sí tiene, es decir, Corrientes no tiene nadie que catalice el voto bronca, digamos, ¿no? Entonces, porque no se plantean esos términos la Quiso campaña ser acá. Unión Correntina, pero no lo fue. No, digamos. no puede, no están dadas las No condiciones, me están parece. dadas las condiciones para que Entonces, sea un catalizador de nada. Exactamente. Entonces, eso puede pasar en la Nacional y puede pasar con Milei, ponele. Pero hay que ver también si el voto bronca o el voto cansancio, el voto asco, como hay algunos que ya lo están llamando así, mueve a la gente a votar o pasa lo que está pasando, porque en general también las elecciones que hubo el 11, elecciones en Tucumán, elecciones en San Luis, elecciones en Mendoza y aquí en Corrientes, tampoco marcan grandes afluencias cercanas a los números que teníamos en la década del 80, superiores al 80%. No, yo creo que esta crisis nacional afecta al ánimo de cada Sí, una por de supuesto. las provincias que van a votar. Por supuesto. O sea, que no es, digamos, no le echemos la culpa a ningún gobierno provincial. Quizás no sea el mayor culpable, sino es el desánimo de la situación económica, que uno Exactamente. la traslada a cualquier tipo de elección, no solamente provincial. Veremos las nacionales cómo se plantean. Y la última pregunta. No digo a quién vas a votar, digo, de todo el espectro, ¿quién crees que va a ser el candidato más votado del Frente de Todos y el candidato más votado de Juntos por el Cambio? Me encantaría responderte eso, pero primero tenemos que tener los candidatos. Y bueno, más o menos tenemos. Vos Es viste los que yo están creo en que danza. es una pelea sin cuartel en el PRO, digamos, qué es lo que va a pasar hasta el momento. Patricia Burlich, tienen todo nombre de vino. El Grupo Halcón es Sí. uno, el Grupo Malbec es otro, en Juntos por el Cambio. Bueno, ahí habría que ver cómo se dirime la interna del PRO y qué es lo que hace el radicalismo. Si el radicalismo acompaña una fórmula o va a las PASO. Y ojo, porque si el radicalismo va a las PASO, si cierra una buena candidatura o una buena lista detrás de Morales, ojo que el radicalismo tiene poder territorial y puede pelear en una interna. Lo que pasa es que me parece que no hay tanto ánimo de hacer eso, sino en todo caso lo que hay ánimo es de conseguir una lista única detrás de una fórmula con el PRO, digamos, ¿no? Digamos, Pepe, seamos sinceros. ¿Qué te da a vos la impresión de la gente de tener que ir a votar una interna y elegir por uno o por otro? Inestabilidad. Claro. Eso es lo que genera. Por eso es que tanto Massa como en el PRO y en el radicalismo, el mismo gobernador de la provincia dice, tenemos que ser un hombre y una mujer. Así lo dice, ¿eh? Sí. La fórmula tiene que estar dada por un hombre y una mujer y una sola fórmula. Lo mismo está pasando en el Frente de Todos. Sí. Están siendo llamados a la unión. ¿Por qué? Porque están dándose cuenta que la gente con estas divisiones se aparta aún más de lo que es la votación a mí, y igual la ahí, elección. yo usaría las PASO como interna para lo que fueron creado, porque si también vos tenés síntesis ya en las PASO, con un gobierno tan débil como el de Alberto Fernández, puede ser peor a lo que le pasó a Macri entre las PASO y las elecciones generales. Claro. Porque hay muchas chances de que el gobierno pierda. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si el gobierno ya es débil hoy, ¿qué pasa si ya pierde absolutamente todo su No, poder? y bueno, llegamos a fin de año incendiado. Bueno, por eso, a mí me parece que por ahí usar las PASO para dirimir internas y usar ese mecanismo, que además sale carísimo, Sí, para es hacer lo que... demasiado caro para mí. Yo creo que cada uno debería dirimir en sus espacios. Bueno, pero No ponele estoy que muy sea- de acuerdo yo con las Bueno, PASO, pero bueno. ponele que sea el mecanismo, o sea, yo estoy de acuerdo en tanto y en cuanto se use para lo que fue creado, que Claro. es para una interna y para que si yo y vos tenemos ganas de ponerle
Marcela, mi querida gobernadora, y yo voy de, qué sé yo, no sé, ponerle intendente, y no tenemos dinero, podamos ir a una interna abierta y si tenemos valía, bueno, a ver cómo nos va, digamos, Exactamente. ¿no? Entonces, para eso está. Y además porque tenemos que invertir en nuestro sistema democrático. Eso yo no tengo dudas. Es caro, pero no tengo dudas tampoco Pero en que invertir. sirva. Exactamente. Ahora, me preocupa sí que si las PASO ya se usan como una encuesta general o como una primera vuelta, ¿qué puede pasar en esos meses con estos niveles de volatilidad que está manifestando la Argentina, en que hoy no sabemos cuánto vale ese café, mañana no sabemos? Entonces, puede explotar, ¿no? Entonces, eso me da un poco de temor, pero bueno, también como no está claro el panorama, cuando se aclara un poco el panorama, también puede bajar la espuma, ¿no? Así es, así es. Eduardo, ¿con cuál de los 4 aconsejás a la gente que empiece con tu seriada de libros? Bueno, así como está presentado, cualquiera de las 2 crónicas pueden ser las puertas de entrada y después las entrevistas después, digamos, son cosas distintas. Ya sé que son cosas distintas, pero... Acá, las 2 crónicas son libros de lectura, digamos, ¿no? Ajá. Libros de... Ahí hay más narración, hay una pretensión de utilización de herramientas literarias para contar cosas de la crónica. Lo otro es, las entrevistas de Entre las Orillas por ahí son para conocer determinados temas. O personajes. O personajes, y aquella sí tiene una cosa más específica, digamos. Sí. Está pensada, hecha y materializada como un registro histórico y como un registro político de una época. Esto, acordate, va a ser libro de historia. Ojalá. Sí, totalmente. Yo creo que sí. Es verdad que ahí están solo unas voces, para hacer una verdad histórica, falta una cantidad de cosas ahí, pero no era mi intención. Mi intención es dejar un registro y que mañana cuando los historiadores empiecen a hacer la verdad histórica, bueno, encuentren ahí que un cada material uno, de base, digamos, ¿no? Cada uno de los gobernadores dijeron hablando en primera persona de los conflictos, de los hitos, de las cosas más importantes de cada uno de sus gobiernos, ¿no? Y la verdad que es medio un libro único, porque no tenemos registros de libros, ni siquiera de presidentes que hayan hablado en primera persona. Sí, y menos en la saga de los 40 años, ¿no? Exactamente, y menos en la saga de los 40 años. Eduardo Pepe Ledesma, un placer, un honor tenerte aquí en Vos sabés Entre que siempre Líneas, es un placer también para mí estar con vos, acompañarte, hablar un rato, hacer un poco de catarsis, hacer esto que nos gusta, así que muchas gracias. No, al contrario, el placer es mío. Gracias, Eduardo. Por favor, gracias a vos. Hemos llegado al final de esta edición que supongo te habrá mantenido ahí tipo película de suspenso. Gracias, Vitamina Uma, por vestirme, de Back Belt por los zapatos, Centenario Shopping Center local 21 y 25. Gracias, Adelina Bayer, por los accesorios y Nancy Frutos por el peinado y el maquillaje. Beta Noble, los muebles que nos acompañan en cada uno de los programas. Que tengas una bendecida semana y nos vemos la próxima, ¿eh? No te pierdas.